Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? La semana pasada no hice live porque estaba de vacaciones. Pueden creer que estuve una semana de sábado a sábado sin internet, totalmente desintoxicándome de internet, de las redes sociales, descansando porque, bueno, la verdad es que el año pasado y todo este año ha venido pero con un corre-corre impresionante y necesitaba recargar la energía y quitarme un poco de las redes y de toda esta cosa. Por eso no hice live la semana pasada, pero estoy todos los miércoles a esta hora compartiendo pues las temáticas que suelo compartir, valga la redundancia, en esta red. Vamos a tener hoy una conversación súper linda, emotiva, interesante, con una mujer maravillosa, pero no la quiero hacer esperar. Acá está con nosotros. Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Hola, Cristiana, ¿cómo estás? De Ay, nuevo allá contenta para... por lo menos por esta vía. Así es, pero nos unimos de nuevo. Claro que sí. Pues déjenme decirles que conocí hace algunos años a Maricia, que llegó a Evas Urbanas cuando estábamos en televisión y compartimos diversas temáticas. Maricia González es psicóloga y es psicopedagoga. Nos va a comentar cuál ha sido su experiencia de vida en cuanto a la violencia doméstica, el abuso psicológico dentro de un matrimonio. Y cualquiera pensaría cuando ve a una mujer empoderada, profesional, que, que no va a caer en una situación como esa, porque solemos pensar que la violencia en un matrimonio se da en circunstancias tal vez de personas más, rurales o mujeres que no tienen cierto nivel académico, etcétera. Los estigmas de la violencia doméstica son múltiples. Sin embargo, todavía se escuchan y se ven todas estas manifestaciones y como que de repente se ha normalizado la violencia dentro de un matrimonio. Hay tantas características, tantos síntomas, tantas cosas que lamentablemente pueden culminar en feminicidio o en una ruptura bastante chocada, bastante fuerte. Y yo quise que Maricia nos compartiera su experiencia, porque qué mejor que escuchar cómo logra una mujer salir de un círculo de violencia, cómo fue que se fue creando, porque, bueno, cuando uno empieza una relación, todo es color de rosa, todo es lindo, uno por eso se enamora, pero después se va revelando la personalidad de cada una de los miembros de la pareja y vas viendo cosas que a veces por ese enamoramiento las tratas de ocultar. Te haces como que tapas el sol con un dedo, pues estás tratando de tapar el sol con un dedo y te quedas anclada muchas veces por años en una relación tóxica, en una relación de abuso. Para empezar, mi querida Maricia, me gustaría que nos dijeras, ¿en qué momento vos te diste cuenta que eso no era normal? Que estar en una relación como la que estabas, o más bien, la pregunta sería, ¿cuáles son las señales, Maricia, de que eso ya no es, digamos, una rabieta o un pleito que puede tener cualquier pareja? ¿Cuándo ya cae en lo que no es normal? Bueno, que realmente las señales son muchas y muy diversas. Eso depende del tipo de agresor, porque no solo hay un agresor. Cada agresor es distinto y cada agresor maneja su agresión. Depende a su personalidad y sus, ¿qué te puedo decir? Su forma de haberse criado y sus principios y valores, ¿verdad? Que eso es lo primero que realmente se empieza a perder cuando uno se adentra en una relación. Empezamos a compartir,
un entorno donde venimos creados de dos lugares totalmente diferentes, ¿verdad? De dos familias totalmente diferentes donde nos inculcaron muchas cosas distintas. De ahí empieza esa vinculación que muchas veces empezamos a aceptar desde que somos novios ciertas cosas y empezamos a decirles, bueno, después cambia, después lo cambio, después veo cómo lo resuelvo, ya cuando estemos casados va a ser distinto. Eso no es cierto, eso no puede pasar. Más bien, a la hora de convivir, a la hora de ya vincularse como pareja, las cosas se acrecentan y van en aumento. Hay muchas señales. Están las señales emocionales, están las señales conductuales. Ya después de que empiezan todas esas señales emocionales y conductuales, que son la timidez, la aprensión, el aislamiento, empiezo con la tristeza, empiezo a quedarme metida entre la casa, empiezo a perder todos los deseos que realmente uno como persona tiene y que lo incentivan, porque realmente uno como ser humano vive del deseo desde que se despierta hasta que se duerme en el último momento de la noche. Somos personas de deseo. Deseo levantarme, deseo comer, deseo esto. Pero todo eso empieza a mitigarse y empieza a perderse. Entonces de ahí empiezan a exacerbarse ya otras situaciones que ya vienen a las situaciones clínicas. Empezamos a los trastornos psíquicos, que es donde verdaderamente ya se empiezan a afectar no pasamos ya de situaciones de ansiedad y todo esto, sino ya caemos en una depresión, caemos en fatiga crónica, un montón de sintomatologías que se empiezan a pensar, y es simple y sencillamente no porque estamos enfermos, son secuelas realmente de lo que estamos viviendo, porque el organismo empieza a saturarse de un montón de situaciones que no sabe manejar ni entiende por qué se están dando, hasta que uno empieza a reconocer, porque empieza a quitar la negación de que está en algo que no está bien. La base y el eje primordial del reconocimiento de que estoy en algo que no es normal, como me lo preguntaste, es reconocer y quitarse la negación. A veces es tan sutil. Les comento, digamos, experiencias personales, pero también de escuchar a muchísimas mujeres, pero muchísimas mujeres. Ayer precisamente que compartí las características de lo que es un abuso doméstico, que no solamente son con los golpes, a veces no se llega a golpe físico, pero la tortura psicológica a veces sutil, disfrazada, cómo te va afectando la autoestima, cómo te va afectando el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, te va minando la vida. Y no percatarse de esto en esos primeros años es como muy complejo, es triste porque ¿qué le está heredando a los hijos? ¿Qué patrón de matrimonio o de pareja están viendo los hijos? Es ahí una de las razones más importantes por las cuales hay que prestarle atención a estas cosas. Ayer que compartí lo de las señales, como les decía, me escribieron algunas mujeres, una de ellas me decía que vive atemorizada con su esposo, que es alcohólico, y que cuando toma pierde la cabeza y se vuelve una persona distinta. Después viene a pedir perdón 1000 veces, pero aquello se repite y se repite y se repite, y es realmente sumamente complejo. Muchas veces las mujeres están en esa relación y uno se pregunta, pero ¿por qué si está sufriendo de esa manera, por qué sigue? ¿Qué es lo que hace que la mujer continúe en una relación donde no es feliz, donde se le está subestimando, maltratando, aminorando su vida? Bueno, realmente esto es una gota, como te dije antes, de todos los días. No es, como bien dijiste, la parte física lo que más se vive. Es en el diario vivir donde te empiezan a mitigar y donde te empiezan a realmente quitar, restar toda tu paz y toda tu felicidad, porque realmente el agresor lo que empieza siempre es a retraer de vos
la paz, la felicidad, nunca quiere, nunca te puede aceptar tal cual sos, siempre existe un control, siempre existe un mensaje negativo, son gotas, todos los días son gotas. Entonces llega el momento en que uno pierde realmente el norte hacia dónde va y pierde el sentido. Uno siempre como ser humano tiene un objetivo de vida, un proyecto de vida. Entonces uno empieza, si no puedo, le empiezo a restar. Si no me dejan, lo resto. Si no sigo, empiezo a quitar todo eso de mi vida y empiezo a simple y sencillamente dejarme llevar por lo que ese otro empieza a exigirme. Y sin darme cuenta, es una cosa que a nivel inconsciente llega el momento en que no lo podemos manejar. ¿Por qué? Porque entramos en ese ciclo que hemos llamado, y como bien lo dijiste, que es el ciclo de la violencia, que tiene cada uno de los estados en que uno va entrando y va cayendo y que el agresor lo maneja muy bien. Como siempre lo he dicho, el agresor nunca cambia, nunca deja de ser agresor. Eso es lo peor. Y nosotros vamos dando chance. No, es que hoy ya no me controla tanto, ya no me grita tanto. No es eso. El agresor va probando a la víctima durante todo el tiempo cómo hace para retraerla y sostenerla con él siempre. Aquí caemos realmente en la parte de lo que es la dependencia de ese otro. Empezamos a creer que no podemos vivir porque no somos nada, no nos sentimos nada, nuestra autoestima ya está por el suelo, no nos reconocemos a nosotras mismas, porque eso es lo que han pasado quitándonos todo el tiempo. ¿Quiénes somos nosotros? Dejamos de ver quiénes somos nosotros y nos entregamos a ese otro y somos un producto para él, cualquier cosa para él, una cosa. Nos cosificamos, perdemos ese derecho de vida, ese derecho de entregarnos, ese derecho de dar, ese derecho de ser persona. Entonces realmente son muchas las cosas y lo primero que yo siempre les digo cuando estoy empoderando a las mujeres que siempre me dicen, pero es que el agresor, mi esposo llega y ya me pasa la situación y me ofrece y cambiamos y vamos a terapia y yo les digo, no, por favor, no sigan en ese ciclo, hay que salir de ahí, porque siempre lo que el agresor hace es cambiar el tipo de agresión, modifica el tipo de agresión. ¿Para qué? Para engañar a la víctima. Y uno en el estado de vulnerabilidad que está siempre, porque eso es en el estado en que realmente uno se encuentra todo el tiempo, es aceptar para no complicar la situación y evitar los problemas. Porque entramos en miedo, un miedo paralizante que no nos deja seguir adelante. Y mejor me contraigo. Y entramos en el famoso trastorno de indefensión aprendida. La indefensión aprendida es una de las cosas más difíciles de manejar porque ya lo que aprendemos, ahí nos quedamos mientras no nos demos cuenta que realmente tenemos que desaprender eso. Y así como duramos aprendiéndolo en el tiempo que hemos sido víctimas, tenemos que, después de reconocer que no está bien, volver a desaprender para no ser indefensa. Qué interesante eso que estás diciendo. Nunca había escuchado esa condición, digamos, de la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida, Maricia? Es no poder hacer nada por uno mismo. Simple y sencillamente uno hace todo lo que los otros quieran. Es más, te expongo un caso de lo que me pasó a mí. No solo en mi casa, no solo con el agresor directamente, ni en el núcleo central. Yo llegué a un momento en cuando ya decidí qué iba a hacer. Fui a poner una denuncia y donde llegué, uno de los policías me acosa y yo no puedo defenderme. Entonces ya para mí es una cosa normal que la gente me agreda, que la gente me abuse de mí, porque eso es lo que yo aprendí. Para mí eso se convierte en una cosa normal y lo acepto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Cuando uno entra en la indefensión aprendida, es una de las peores situaciones. Y cuando ya estamos en situaciones que no podemos manejar, que no podemos enfrentar, hay que pedir ayuda. No hay otra alternativa, Cris. No hay. Porque solas no podemos. Sí tenemos entorno alrededor que nos apoya. Cuando decidamos, cuando reconozcamos que estamos mal, busquemos personas que nos apoyen y nos sostengan en esos momentos. No sé, en Nicaragua si tienen algún lugar a donde ayuden y apoyen a las mujeres víctimas de violencia, pero realmente
mi experiencia con el Centro de Violencia en Costa Rica, o de ayudas a la mujer agredida, no me fue muy bien. Realmente no fue un lugar que me diera mucho apoyo, pero sí encontré otros agentes externos, a una amiga, una familia, una persona que fue víctima. Eso me alimenta y me da contención a mí en ese momento de despegue, que es el que más cuesta después del reconocimiento. O sea, yo me despego, pero con un miedo inminente. Entonces yo necesito respaldarme de ciertas personas que me soporten, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Porque parte de la situación, digamos, porque algunas mujeres les da pena que se conozca que viven en esa situación. A veces en la cotidianidad, el día a día, y a veces también por factores económicos, generalmente por factores económicos, la mujer tolera y va aguantando lastimosamente hasta que llega a los golpes, porque empieza pequeño y puede desembocar en los golpes. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Uno se mete, si uno quiere saber la realidad de lo que está pasando, uno se queda con la boca abierta cuando ve las estadísticas, porque uno dice, pero ¿cómo es posible que estemos en el siglo XXI y que uno vea ese tipo de situaciones y que la violencia doméstica no discrimina estrato social, no discrimina ni que sea estudiada, ni que no sea estudiada, ni que sea joven, ni que seas mayor? Lamentablemente a veces cuando empezamos una relación, generalmente se ven señales de lo que va a ser esta persona. Por ejemplo, si es alcohólico, ya va a manifestar ese tipo de rasgos. Si es agresivo, va a manifestar esas cosas. Pero lamentablemente, y lo digo en carne propia, déjenme decirles también mi propia experiencia, he experimentado estas cosas de ir viendo, si uno no se percata en esos primeros meses y uno quiere hacerse la vista gorda porque tal vez no ha llegado a algo demasiado grave, pero uno está viendo que la persona es muy agresiva, muy controladora, muy celosa, y a veces uno sigue, en esa situación porque está enamorada, pero hay que quitarse la venda y detectar esas señales, prestarle atención y ponerle un breque desde el inicio. Platicando con una amiga también hace algunas semanas, ella me decía, mira, yo cuando empecé la relación con mi pareja, teníamos 3 meses cuando era tan celoso y tan controlador que yo lo tuve que parar en 30, así me dijo ella a mí. Y el día que le hablé, claro que eso era intolerable para mí y que no iba a seguir con esta relación si él seguía de esa manera, se lo comunicó, se lo dijo en tiempo y forma, y fíjate que, aunque no es muy frecuente, pero el tipo cambió. Me dice la persona, dio un giro y hoy tenemos 6 años de relación. O sea, que si vos desde el inicio sentás la base, puede ser que esa persona, con el temor de que te va a perder, ¿verdad? Si es que realmente te quiere, pero si no te quiere, ¿verdad? O es una persona que está enferma, pues es más complejo el asunto. Pero ahí volvemos a lo que te comenté, lo que les comenté antes, de la parte de lo que es aprendido. Muchas veces la violencia la aprendemos en casa, la agresividad la aprendemos en casa, porque traemos el patrón de crianza de agresividad. Entonces, si yo lo aprendí, porque mi papá y mi mamá eran una pareja que se agredían, que pasaban, yo lo aprendí. Yo aprendí a ser agresor, ¿verdad? No es que mi personalidad sea agresiva. Acordémonos que la personalidad está compuesta de 2 partes, de lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento es todo aquello que genéticamente heredamos, ¿verdad? No lo podemos cambiar. Y el carácter lo vamos haciendo en nuestro desarrollo desde la niñez hasta la adultez, de todas las influencias y todos los aprendizajes que tenemos en nuestro entorno. Entonces, realmente de ahí puede ser que esa persona fue un agresor que aprendió a ser agresor. No era una agresión por ya genético, ¿verdad? Sino que él vivió un ciclo de violencia en su casa y ya eran cosas que él aprendía a hacer y las hacía normalmente, las hacía como cosas normales porque su casa las vivió y las aprendió. Pero yo, una persona externa, creada de otra forma,
y le dice, no, alto, así no son las cosas. Entonces, de ahí él reacciona y entonces empieza a ver y toma conciencia, lo que volvemos al reconocimiento de que sí, estoy haciendo mal, ok, voy a poner de mi parte. Entonces, Y sí, tampoco es que existe, no, pero sí, el agresor por naturaleza no cambia, no cambia. ahora, Puede disminuir las conductas, sí pero no quiero cambia. de los mensajes que nos están entrando, porque bueno, estamos live, aunque recuerden que estas conversaciones que estamos teniendo todos los miércoles a las 8, los comparto en el canal de Evas Urbanas y también en YouTube y en el IGTV. Dice Norma Rivas, considero que la inmadurez y falta de conocimiento hace que la mujer no se permita hacer una buena selección de pareja. La emoción nos confunde con lo que verdaderamente podemos definir con lo que es. Uf. La Definitivamente. intención aprendida, interesante comentario, dice acá. Mi recomendación a las parejas que desean unirse es que primero se ilustren sobre lo que significa vivir una vida en pareja. Sería lo ideal, sería maravilloso pero lamentablemente a veces ni siquiera aprendemos con ver las experiencias de otras personas, ¿verdad? Por eso quise compartir este testimonio porque cuando conocí a Maricia, le dije, pero vos que tenés una personalidad, un carácter, no sos la típica persona sumisa, aparentemente, pudiste estar tantos años anclada a una relación de violencia y es que la violencia no discrimina, como mencioné. Ahora, ¿cómo uno puede ir despertando esa parte o se puede reconstruir el matrimonio? A través de terapia se podría reconstruir o definitivamente eso no cambia ni con terapia. Es un proceso, Cristina. Todos los procesos de las intervenciones en terapia son procesos. Realmente es una disposición de ambos, ¿verdad? Pero es una decisión de cada uno si quieren o no. Uno da herramientas, uno los incentiva a ciertas situaciones, les transmite ejemplos y todo, pero ellos de esas herramientas que uno les da deciden realmente si quieren o no. La cosa es que se vuelve una cosa lenta y ambivalente, ¿verdad? Te quiero porque te quiero porque sos la pareja que estaba conmigo siempre, pero te odio porque sos un agresor. Entonces es esa relación amor y odio que cuesta mucho sostenerla, mucho cuesta sostenerla. Entonces, de ahí es donde viene la inestabilidad, pero siempre la mujer por lo general, que es porque tenemos que recordarnos que los hombres son totalmente racionales, nosotros somos totalmente emocionales, ¿verdad? Entonces existe una diferencia de pensamiento y de racionalización de los problemas, ¿verdad? Uno es desde la racionalidad y el otro es desde la emocionalidad. Entonces es difícil, ¿verdad? Entenderse muchas veces el sentir realmente de las mujeres. Para los hombres a veces se les convierte más difícil. Pero también recordemos que la violencia, aquí estamos hablando más dirigido hacia la mujer, pero también se da la violencia de la mujer hacia el hombre. Yo Y hice es bastante fuerte también. Yo hice, porque bueno, en esta vida hay de todo y se da. En esta ocasión estamos hablando de la violencia doméstica hacia la mujer. También he hecho programas donde es al revés, donde hay mujeres que violentan al hombre y lastimosamente es triste porque el hombre no está acostumbrado a denunciar, no está acostumbrado a manifestarlo y pasa muy a menudo también, no con los índices que sucede con las mujeres, pero sí sucede y es lamentable y es algo que realmente ojalá que en algún momento dado eso se vaya mitigando. A mí me gustaría que nos compartiera, Maricia, las consecuencias de mantenerse en una situación de ese tipo de hostilidad, que hay montoneras de detalles, de manifestaciones que van coartándote y que a veces se normaliza el maltrato, el irrespeto, se normaliza y ya como que ni le prestas atención, solo sentís aquel vacío y aquella situación interna que no te permite ser feliz. Sí. Bueno, son muchas y tan
tan diferentes, ¿verdad? Que puede ser la misma situación, pero el momento, el ambiente en que está pasando es distinto. Por ejemplo, cállate. Un cállate en la mesa con los hijos, para vos no es tan duro como estés en una mesa con unos amigos, en un club, por ejemplo, acá, que me pasó una vez en el club, uno de los más famosos de acá, y mi pareja se volvió y me dijo, mi expareja se volvió y me dijo, Maricia, cállate. Para mí eso fue tan denigrante, pero tan denigrante, que yo dije, me tengo que callar. ¿Y por qué me tengo que callar? Entonces, cuando llegamos a la casa y yo le dije, realmente no vuelvo a ningún lado. A mí nadie me calla en ningún lado. Claro, ya ahí yo estaba un poquito más empoderada y ya podía, pero no volvía a salir. Entonces, depende mucho el lugar, el momento, la circunstancia de cómo recibes la agresión, ¿verdad? Porque dentro de la casa se te convierte en un estado normal, de que te digan, no vales nada, no sos nada, aquí no te mereces nada, aquí aquí nada de lo que hay es tuyo, empiezan a quitarte, porque todo lleva un proceso de agresión. Por ejemplo, a mí me empezaron a quitar todos los derechos de salir, todos los derechos económicos, empiezan a restringirte de un montón de circunstancias, son un montón de tipos de violencia. Y la física ¿cuándo llega? Cuando ya el agresor no soporta más porque no puede sostener el control sobre esa persona. Entonces, ¿qué Claro. hace? La tiene para asustarla, porque está sintiendo que la está perdiendo. Entonces, cada vez empieza a quitarle más para poder lograr más control sobre ella. Y Pero sí, muchas son miles de situaciones que uno empieza a sentir que llega en el momento en que dice, yo me sentaba en la casa a veces y decía, puña, el perro de mi casa tiene más valor que yo. Lo tratan mejor que a mí. Y bueno, y empieza uno a hacerse un conformista. Y realmente, cuando yo empecé a ver las situaciones que me estaban pasando y, y empecé a sentirme tan mal, lo que hice, la primera fue el aislamiento. Realmente lo primero que hace es aislarse del entorno, ¿verdad? Del núcleo. En ese aislamiento uno empieza a sentir la tristeza, la soledad, y dentro de esa tristeza y esa soledad te cuestionas tantas y tantas cosas. ¿Por qué me siento? O sea, la tristeza la sentimos desde el interior y desde el exterior. Eso es lo más difícil que hay. Ya no quiero interactuar, me resisto a interactuar con las otras personas y entonces o sea, ya yo llegó el momento en que no me permitían interactuar con las muchachas de servicio de mi casa, sí, porque no, mi palabra no valía en la casa de nada. hay también, digamos, algunas otras manifestaciones o características, como por ejemplo los celos desmedidos, Ujú, porque uno tiene que aprender a identificar cuando algo uno siente por sentido común. ujú. Es normal que se dé en las parejas de repente un celo sano, por decirlo de alguna manera, como quien dice de decir, si me importa esta persona o algo así. Pero ya cuando son celos desmedidos, control desmedido, no es normal que una persona esté encima de vos todo el tiempo, a dónde estás, con quién estás, o sea, porque, por ejemplo, el testimonio de esta persona de la que le comentaba al inicio, ella me decía, llamaba a mis compañeras de trabajo para saber si yo estaba en mi trabajo, porque a veces estaba ocupada y no le podía contestar y se desesperaba. Entonces, es una situación bien terrible, bien frecuente. Uno se escandaliza porque uno dice, ¿cómo puede pasar ese tipo de cosas? Y son bien comunes, o ya te va limitando la vida, te va coartando la vida, porque de repente está, no te ponga esto, no vayas a tal lugar, no puedo ir al gimnasio sola, o sea, un montón de cosas que uno dice, wow, ¿cómo puede ser eso así? Y a veces lo toleramos, lo normalizamos o lo dejamos ahí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hijos y lo que están viendo? ¿Qué pasa con nosotras mismas y nuestra felicidad? Hay que llegar a un Cuatro momento. características que fundamentales del agresor, de la persona agresora, que es ser posesivo,
ser intimidador, ser controlador y ser aislador. Esas son las 4 características fundamentales. Eso es lo que ellos hacen, ese es el círculo donde ellos se desenvuelven. Posesivo, controlador, intimidador y aislador. Esas son las 4 características fundamentales del agresor. En eso se basan ellos para lograr mantener a la víctima. O sea, llega el momento en que son posesivos y no te dejan nada, nada. No te dejan, pero ya empiezan a meterte con tu ropa, con tu peinado, con tu, ¿por qué vas de esa forma? ¿Por qué te vestís de esa forma? ¿Por qué te pones tacones? ¿Por qué, ¿por qué te pintaste las uñas de esa forma? El intimidador, o sea, yo soy yo y aquí se hace lo que yo digo. ¿Ok? Entonces uno sí, ¿yo para qué voy a opinar? ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué voy a hablar? Si siempre se va a hacer lo que él dice. Entonces empiezo yo a distanciarme. No hablo, no opino, no digo. Llega el momento en que uno se vuelve mudo en la casa. Mudo. ¿Y para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a opinar si mi opinión y mi decir no tiene ningún valor ni ningún sentido? Ni ningún aporte positivo o que sea bien recibido. No, más bien es cállese. No nos interesa su opinión. No me interesa saber qué quiere usted. Ahora, digamos, cuáles son los primeros pasos que pudiera dar una mujer o estar en una relación de ese tipo de violencia psicológica que permita, digamos, a la persona más bien salir de ahí? ¿Cuáles los primeros pasos? Bueno, realmente el primer paso que hay que hacer es empoderarse. El empoderamiento es para mí el eje fundamental. Y cuando a mí me dicen, pero ¿cómo nos vamos a empoderar si vivimos con miedo? Bueno, justamente el miedo paraliza. Entonces, ¿qué va a pasar más de lo que ya pasa? Nada más va a pasar. Porque ya es extremo lo que estamos viviendo. Entonces, ese es el primer paso que hay que perder el miedo. Perder el miedo a la denuncia, perder el miedo al no estar sometida, perder el miedo a todas esas cosas que yo sé ya, porque reconocí que estoy en algo mal, que debo empezar a otra vez a entrar dentro de mí y decir, estas condiciones yo las tengo y yo sé que en mi interior todavía están. Tengo que volver a fortalecerlas, tengo que volver a vivirlas conmigo para poder empoderarme y empezar a poder a defenderme. Sí, el empoderamiento es una situación que se convierte en una decisión. Decidir querer hacerlo es la base fundamental de todo proceso de cambio. Decidir. Decidir es una de las palabras más importantes dentro de todo proceso. Entonces, ese decidir está acompañado de agentes externos, de buscar ayuda y sobre todo cuando ya yo siento que existen cosas que ya me están afectando físicamente, emocionalmente, entonces es buscar ayuda profesional. No salimos las mujeres víctimas de violencia sin ayuda profesional. Antes, para poder salir de ahí y posterior. Yo les cuento que yo hasta el año pasado, después de 6 años de haber salido hice mi proceso final de la violencia doméstica. Todavía tenía secuelas, todavía tenía cosas muy profundas que tenía que trabajar. Y hoy por hoy, todavía tengo rasgos y características que me hacen hacer déjà vu, como decimos nosotros los psicólogos, irnos hacia atrás y recordar ciertas cosas. Porque si yo tengo un amigo o una persona que me hace alguna circunstancia de que yo viví, por ejemplo, yo la veo con la misma dimensión que la traía de atrás. Y esa persona tal vez no me la está haciendo con esa misma agresión que me la está haciendo, sino es una condición. Pero yo activo mis mecanismos de defensa aún hoy por hoy en muchas de las situaciones que puedo vivir en cualquier relación interpersonal, llámese la que sea. Porque yo no permito ya bajo ningún punto de vista que a mí nadie me haga sentir algo que me vincule con mi pasado. Eso que estás diciendo es bien interesante porque efectivamente, por eso no hay que generalizar, porque muchas veces escuchamos, todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. Igual. No hay una persona igual.
no todas las personas son iguales, pero por eso no hay que generalizar, pero eso que vos estás diciendo es tan verídico porque uno queda prejuiciado, uno queda tan afectado con situaciones de ese tipo que de repente no logras identificar que esta persona, o lo dimensionas como vos decías, dimensionas cualquier rasgo pequeño y ahí también es que cuando te va sanando, cuando la persona va sanando, va logrando controlar ese tipo de secuelas para que no también afecte a una posible pareja, porque si no, pues, o sea, sería difícil y a la vez injusto con la Claro, otra. claro que sí. Desgraciadamente sí, siempre quedan secuelas, ¿verdad? Y es un trabajo de todos los días, Cris. Sí, realmente es un trabajo de todos los días porque siempre nos vamos a enfrentar a situaciones, no solo en pareja, en cualquier situación de la vida nos vamos a encontrar con personas difíciles, personas que tienen rasgos o características de agresividad, ¿qué te puedo decir? En el trabajo, un jefe, un compañero de trabajo, una compañera. Muchas veces hacemos asociaciones de todas esas situaciones que vivimos y las vemos en otras personas con más claridad, porque ya las hemos trabajado, ya las tenemos totalmente detectadas y vividas. Entonces, ahí es donde realmente uno dice que la violencia es una secuela para el resto de la vida. Sí, desgraciadamente sí es una secuela para el resto de la vida. Que la aprendemos a manejar, la aprendemos a manejar. Pero todo es, como te digo e insisto, es un proceso lento de dedicación, de querer verdaderamente hacerlo para poder vivir una vida totalmente diferente. Pero sí se puede. Nunca hay que dejar de pensar que que no lo vamos a lograr. Sí se logra, sí se puede salir y vivir otra vez, volver a ser esa mujer heroica, esa mujer fuerte, esa mujer con una resiliencia. Las mujeres tenemos alimentar nuestra resiliencia todos los días para poder vivir todas las situaciones que nos vienen y nos caen encima. Hoy por hoy lo podemos estar viendo con esta situación de la pandemia. Esto ha exacerbado la violencia desde un montón de puntos de vista dentro de los hogares. Todas las estructuras de los hogares se perdieron. Las mujeres que salían a trabajar, los papás que salían a trabajar, ahora están todos inmersos dentro de una casa. Los chicos no van a las escuelas. Entonces todos estamos ahí metidos en casa y la estructura se perdió. La mamá debió volver a aprender a ser maestra, la mamá volvió a tener que volver a estar dentro de la casa, el papá debió volver a tener que lidiar con las cosas de los niños para allá y para acá. Entonces todo eso ha generado trastornos realmente dentro de los hogares y se ha exacerbado bastante la violencia intrafamiliar. Claro. Si nos metemos, cuando voy a abordar un tema, generalmente busco información para estar actualizada, porque cada año cambia. Pero si ustedes se meten por ejemplo, ¿cómo se llama? La cuestión mundial de la salud, ¿cómo es que se Organización Mundial de la Salud, a la la, la- OMS, a sí, la sí, sí, OMS. sí. Y te encontrás las estadísticas ahí, vos decís, wow, y efectivamente la pandemia desató la violencia doméstica en muchas parejas, en muchos casos, y es increíble. Acá estaba diciendo Giselle, me pasó eso mismo, dice, ¿cómo puedo yo botar la muralla que por causa de la violencia psicológica tuve que levantar? Ahora se me hace difícil poder relacionarme. Es lo que vos estabas compartiendo, porque quedas tan prejuiciada, dañada de esa situación tan chocante, que de repente con otras personas que estás conociendo, ya estás a la defensiva. Y eso solo te puede limitar. ¿Cómo poder, digamos, como identificar lo que cuando conoces a una persona que pueda presentar algo leve pero no fuerte para que, para que le pueda dar chance a esa otra persona? Bueno, por eso es lo que tenemos que trabajar, por eso la ayuda profesional es fundamental, porque es hasta ahí cuando empezamos a dar y a conocer verdaderamente desde otro punto de vista lo que nosotros realmente en algún momento hicimos propio, dejarlo ir, ¿verdad? Nosotros hay que dejarlo ir, hay que cerrar ciclos. Sí, yo cierro mi ciclo de violencia, cierro mi ciclo, pero de esos ciclos siempre me quedan experiencias y secuelas emocionales y que yo aprendí cosas que debo desaprender.
pero yo las voy a desaprender hasta que yo encuentre sentido distinto a esos aprendizajes. Y la única manera de encontrarle sentido distinto a esos aprendizajes es con ayuda profesional. Porque yo tengo que enderezar mis emociones. O sea, no es enderezar, sino estabilizar mis emociones. ¿Verdad? Porque existe una desestabilización emocional exageradamente grande. Entonces, hasta que yo no me estabilice mis emociones y logre controlar mis conductas, no puedo volver a ver a ese otro de manera positiva o de manera no enjuiciadora, porque lo que nos volvemos somos enjuiciadoras, realmente. Sí, 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 sí. Y es triste, pues. En Nicaragua les voy a compartir cuando termine este live, los teléfonos de las psicólogas que atienden de manera gratuita, particularmente el tema de la violencia doméstica, intrafamiliar, porque lastimosamente es tan común que, que por eso han habido o hay estas profesionales que están ofreciendo este tipo de apoyo de manera gratuita para que no haya una excusa también, porque vemos que una cosa lleva a la otra. Cuando llega a ese punto del abuso psicológico, cuando ya la persona tal vez eso se va escalando, llega el punto que termina en femicidio, que es algo increíble, ¿verdad? Pero lastimosamente es así. La persona que me escribió ayer, por ejemplo, para compartirme sus experiencias, me decía que el alcoholismo es uno de los factores en su matrimonio que desata esa violencia. Y es como, es tremendo, porque a veces la persona cambia, tal vez cuando está en sus cabales, está maravillosa, digamos, pero cuando ingiere licor, se convierte en agresor. Uh-huh. Y ahí pero ahí entramos en otra cosa, Cris, que es la codependencia. La víctima también crea esa codependencia con el que padece el alcohólico. ¿Por qué? Porque ahí ella cree que ella no lo puede dejar solo, porque ella sin él no puede vivir y él sin ella no puede vivir porque se va a morir. Yo soy la salvadora de esa persona. ¿Yo cómo voy a dejar un enfermo? Porque el alcoholismo es una enfermedad, un enfermo tirado. Entonces vamos creando ese vínculo de codependiente y no creemos poder vivir sin esa persona nunca. Porque si me hago responsable de la vida de esa otra persona, porque al raíz de que es enfermo, yo no lo puedo dejar solo. Es una enfermedad que él decidió tenerla, porque nadie nace alcohólico. Y que también se cura, Maricia, porque yo he hecho programas con personas que han tocado fondo, que han caído en lo más bajo como humano y que han logrado salir de eso. Pero no lograron salir de eso, digamos, como quien dice, sin la voluntad. Cayeron, tuvieron la voluntad y se han metido, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, que realmente, pues, según lo que me comentan los testimonios, es algo verdaderamente transformador. Lo de los Alcohólicos Anónimos ha logrado sacar, más bien, sobrevivir a muchas almas que andaban perdidas en el tema del alcoholismo. Sí, y ahí caemos en otra cosa, porque como tenemos tan baja autoestima, tenemos tanta inseguridad en la relación, en todo, entonces caemos en otra cosa que es la necesidad de sentirnos necesitadas. Es una de las poquitas cosas que nos sostienen. Otro me necesita, entonces yo creo esa necesidad de que me necesite, a pesar de que me haga lo que me haga. Pero por lo menos me necesita. Por lo menos estoy ahí. Claro, hay tantos... Por lo menos hay alguien que siente que sin mí no puede vivir. Sí. Es cierto, y yo hice un programa con una psicóloga que es maravillosa, psicoterapeuta, se llama Aura Medina, sobre la codependencia. Ella tiene un libro que es súper valioso, se llama Amor y Codependencia, que es cuando uno puede deducir, o más bien
establecer la diferencia entre amar o depender. Depende. Vos ya no estás, ya no sos feliz, te has acostumbrado a esa manera de, de estar y de cierta manera te quedas en una zona de confort media compleja, ¿no? Porque vos decís, es una zona de confort no querer enfrentar el cambio, pero al mismo tiempo estás en eso, no estás siendo feliz, te sentís nada por dentro, pero no salís de eso. Paradójico. Es paradójico, totalmente. Pero es que uno se imposibilita. Uno no puede, uno no tiene fuerzas para hacer las cosas. Y entonces yo siempre cuando estoy empoderando a las mujeres acá y cuando trabajo con ellas en terapia, les digo, ese empoderamiento viene acompañado de la fuerza interna que tenemos nosotros adentro. Nosotros tenemos una fuerza infinita que hay que empezar a buscarla adentro porque está dentro de nosotras mismas. Ahí está, no se ha perdido. No la tienen minada, no la tienen puesta un montón de zapatos encima. Pero la fuerza está dentro de nosotros. Es agarrar valentía para volver a retomar esa fuerza, para enfrentar todas las situaciones que realmente tengo que enfrentar cuando tomo la decisión de querer salir de donde estoy. Ahora, Maricia, ¿vos ofreces psicoterapia online? Pues sí, claro, las redes hoy en día en la pandemia nos han hecho totalmente empezar a utilizar los medios para poder dar la terapia. Había una amiga que quería unirse con nosotros en este live, Karen, no sé si estás por ahí, está ella en Canadá. Ajá. Íbamos a unirnos en este live, que nos iba a compartir ella también algunas cosas. No sé si estás por ahí, Karen, que no te veo. Ajá. Ahí te mandé. Hola, Karen. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué bueno que estás acá con nosotros, Karen. Coméntanos un poquito tu experiencia, porque vos también atravesaste una situación así de violencia doméstica y precisamente has estado trabajando con mujeres, llevando tu testimonio, pero al mismo tiempo apoyándolas. Comentanos. Sí, bueno, de hecho, a raíz la red de Mía Influencia se hace a raíz del abuso que tuve de parte de una pareja. No era esposo, era un novio, y fue una relación, o sea que, escuchando a tu invitada, o sea, las características a veces son tan difíciles de detectar, porque a veces el abusador tiende a ser más diplomático, más usar más la psicología, ¿verdad? Y te va enamorando y te va ensalzando y guiando a través de ese camino del abuso, pero en los primeros momentos tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta de que pues hay un abuso psicológico, hay un sometimiento en todos los sentidos, y bueno, la red de Mía empieza a través de que, como te comentaba ayer, la pérdida de un bebé de Mía, a raíz de un fuerte abuso físico, casi mortal, y pues por este medio ayudo a las mujeres a emprender, y bueno, aunque no soy psicóloga, ¿verdad? Soy motivadora, estoy en el medio del coaching de hace varios años, y bueno, tratamos de ofrecer esa ayuda por el medio de Mía. Qué maravilla y qué bueno que se conozcan las dos también. Marisa en Costa Rica y Karen está en Canadá. Canadá, en Toronto. Quédense ustedes ahorita en el live, conversen un poquito que tengo que hacer algo de emergencia en este instante, pero platiquen, ya me un segundito. Tranquila, Cris. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de hecho, Maricia, no tengo Mía de Costa Rica. Yo me
me busco a través de América Latina mujeres de Mujer Influencia Actual, ese es el nombre de Mía. Y pues siempre buscando empoderar, enaltecer a esta mujer latinoamericana y hacer énfasis en todo lo positivo, todo lo que sea influencia para beneficio de las mujeres latinas, ¿verdad? Así que me gustaría tenerte por Mía. He empezado en la plataforma de Mía a hacer conversaciones, no entrevistas porque sería un insulto al periodismo, ¿verdad? Pero hago conversaciones con cada Mía, doy a conocer a cada profesional y de esta manera, por medio de la plataforma, ayudamos a impulsarlas y asesorarlas si necesitan algo o apoyarlos. Así es que bueno, estamos a la orden. Claro, igualmente, aquí estamos, tenemos que hablar. ¿Qué hora es ahorita en Canadá? Son las 5 para las 11. Oh, wow, te estamos desvelando. ¿A qué hora generalmente te dormís? No, me duermo tarde, porque aquí sí no es trabajando, haciendo cualquier cosa en redes, o sea, no, acá nos dormimos tipo 1 y media. Y la Maricia, hoy es tu primera vez en Insta Live, Maricia. Primera vez. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No, pero ella parece una profesional de las redes sociales, nada de nervios, todo perfecto. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, querida Maricia. Tenemos que repetir esto en una próxima ocasión para, bueno, para hablar de estos temas que aunque no son tan populares, creo que son valiosos de compartir con las mujeres para que todas aprendamos. Muchísimas gracias, Karen. Tenemos que hacer un próximo para conocer también tu historia. Gracias por unirte con nosotros. Y gracias a ustedes. Gracias por todas esas cosas lindas que hace Cristiana. Eres de verdad un orgullo nicaragüense. Siempre te digo muchos halagos que son de corazón. Me encanta todo lo que haces. Eva Urbanas es maravilloso también. Así que claro que sí. Cuando quieras. Y Maricia, pues esta es tu primera vez y ya con todo y chat room y toda la cosa. Exactamente. todo. Las invitaciones para una conversación en día. Ah, bueno, sí. Tienen que seguirse las dos. Claro. Y compartir programas también. Y bueno, si quieren contactar a Maricia, pueden entrar en su Instagram. Ahí la pueden contactar. Brinda terapia online. Así es de que estamos conectadas todas. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Claro. Y bueno, pues ya saben que todos los miércoles a esta hora, a las 8 de la noche, estamos transmitiendo estas conversaciones que espero que sean del agrado de todos. Un abrazo para Maricia, para Karen y para los que... Gracias, igual, Cris, aquí estamos. Nos vemos. Gracias.